Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Dicen que tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Bueno, tanto ha mentido la mafia de Clarín, acompañado por La Nación, sobre la AFA, que se ha decretado un paro del fútbol 5, 6, 7 y 8 de marzo. En repudio lo marca la AFA a lo que Arca ha hecho, pero esto tiene que ver directamente con las denuncias de corrupción, nunca probada, siempre mentida, por parte de Clarín desde noviembre 1 hasta la fecha. 1000 títulos contra Tapia, contra Tobillino, contra la AFA, que Arca, que la Mansión, que la Financiera, todo lo que ha dicho mintiendo, con unas falacias atroces, persecutorias, con una persistencia propio del gangsterismo mediático, que el fútbol todo para, ya no solamente Tapia, sino todo el fútbol acompaña porque saben cuál es la verdad. Saben que Arca está impulsado por los títulos de Clarín y que el juez Amarante está impulsado y es deudor de los títulos de Clarín, a tal punto que el último gran título de Clarín se lo ofreció el juez Amarante de lo contencioso administrativo, cuando prohibió la salida de Tapia del país. El colmo. No correspondía ni mínimamente a dónde va a ir Tapia, se los preguntábamos el viernes. ¿Dónde se va a esconder y por qué lo haría? Lo citan judicialmente por las mentiras que está diciendo Arca, por lo que el juez quiere sostener a nombre de Clarín. No se puede más. ¿Qué hace Clarín en este mismo momento? En la web dice que se trata de un apriete de la AFA, es decir, las víctimas son los que aprietan, los que están padeciendo este ataque absurdo, mafioso, son los que pasan a convertirse en los agresores. Apriete de la AFA por las denuncias de corrupción de Clarín contra Tapia y Tobillino. Si la corrupción es lo de Arca, miren hasta qué punto queda muy pero muy claro que no hay tal corrupción, que todos los representantes de los clubes saben que se trata de una mentira, que tienen todo absolutamente al día. Estas son las tapas, una tras otra todos los días. Estamos hablando de 200 veces tapa de Clarín y de La Nación la corrupción en el fútbol, algo que no se puede sostener. Hoy el presidente de Vélez Sarsfield, el señor Fabián Berlanga, decía algo que tiene que ver, por supuesto, con los medios de comunicación y con esta acción destemplada, absurda, vergonzosa de Arca contra el fútbol, asumida por un juez que toma la denuncia y dice, bueno, pero además no pueden salir del país. Una vergüenza de la que se tuvo que apear, tuvo que bajarse del caballo de la mafia para decir, no, que vaya. Y Tapia va a viajar justamente en estos días, antes de la citación judicial. Fíjense qué poco pudo durar el juez, porque todos lo miraban asombrados en el mundo de la justicia. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo va a prohibir la salida del presidente de AFA, con todos los compromisos internacionales que hay, por una denuncia de Arca que todos los clubes están diciendo que es una gran mentira? Permítanos escuchar al presidente de Vélez. Lo que resolvió la justicia, tanto con el Chiqui Tapia, con Tobillino o con Cristian, la verdad que lo considero de alguna forma injusto. Quedó demostrado que está todo pago, que la causa por la cual se lo imputa no tiene nada, está al día, y la verdad que me parece que se está declarando una guerra contra el fútbol que no tiene nada que ver. Quieren imponer las sociedades anónimas deportivas, los clubes, los socios, que son los principales actores en este tema, ya se han expedido, que no quieren. Nosotros casualmente tenemos 2 litigios muy importantes con 2 sociedades anónimas deportivas al extranjero que nos deben 6 millones de dólares, y como decía recién, estamos peleando con los bancos y con los números, que es lo más difícil, porque uno, bueno, gana un partido, lo pierde, sale campeón o no, lo podés manejar. Ahora los números después te juegan todo en contra y terminás en la tabla anual o en la tabla promedio viendo reflejado eso. El comunicado de AFA dice que en virtud de la reunión del comité ejecutivo, etcétera, por decisión unánime de todos los clubes, solicitaron suspender la fecha 9 de la Liga Profesional, que comprende del jueves 5 al 8 de marzo, y del resto de las categorías del fútbol argentino. Todo el fútbol paralizado por estos mafiosos de los medios de comunicación que toda la vida se lo robaron. No hay un dirigente de AFA que se haya llevado un centavo
comparado con los miles de millones de dólares que con el negocio directo y los indirectos ha ganado la mafia de Clarín, que ahora manda a Arca y al juez Amarante contra el fútbol. Mire todo lo que ha sucedido para que el fútbol pare del 5 al 8 de marzo, para que reflexionemos. Y nosotros lo tenemos que hacer en función de ese periodismo ociosamente gangsteril que hay que soportar en la República Argentina. Mire todo lo que hicieron contra Tapia. Vamos a recorrer a la carrera todas las tapas hablando siempre de la corrupción, pero esta es la tapa del viernes, la prohibición, porque están muy complicados. Tapia y Tobillino más complicado, citación judicial y prohibición para salir del país. Veamos la tapa de hoy. La tapa de hoy dice: Tobillino reelecto en Santiago en medio de las denuncias por corrupción, pero no dice nada de que ahora sí le permiten, no lo dice el título para nada, le permiten la salida, como no podía ser de otra manera, del país. Pero la siguen por todos lados, porque esta runfla periodística conducida por uno de los hombres de AEA, promotor de la reforma laboral, tiene que ver con la cantidad de medios que disponen. TN, como 300 canales adquiridos a través del fútbol, robados gracias al fútbol, estaban hoy en plena campaña contra la AFA. Ustedes saben, tiene una prohibición de salida del país en una causa que está sospechado de quedarse con impuestos que debía tributar al Estado. Bueno, es mucho dinero, 19.000 millones. El juez en lo penal económicos, quien acaba de autorizar, Diego Amarante, le dijo que sí a Chiquitapia. Va a tener que poner una caución, que es de 5 millones de pesos. El viaje va del mañana, por eso lo resolvió hoy, desde el día 24 al 27 inclusive, pega la vuelta al 28, va a tener que informar todo eso. Ya el juez, para autorizarlo, incluso tuvo el aval de la Fiscalía, es decir, el fiscal dijo no tengo ningún tipo de problema en que viaje, sujeto a estas condiciones. El Chiquitapia va a Brasil primero, a la ciudad de Barra de Tijuca, por un encuentro en la Conmebol, ya aportó las invitaciones correspondientes, y después se traslada a Colombia, a Barranquilla, por un evento de la Federación Colombiana. Es decir, se manda una gira, es la respuesta de Tapia a toda esta mafia. Gregorio Dalbón, el abogado de AFA, dice: AFA vínculos que deben explicarse. En la causa donde el juez penal económico Diego Amarante imputó a Tapia, hay un dato objetivo que no puede ignorarse. Según información pública y verificable, la hermana del juez Amarante fue designada en un área dependiente de la agencia que hoy actúa como querellante contra la AFA. No es una interpretación, no es una conjetura, es un hecho administrativo comprobable. La pregunta institucional es inevitable. ¿Existe o no un conflicto de interés cuando un familiar directo del magistrado integra el organismo acusador en una causa de alto impacto público? El estándar constitucional no exige probar favoritismo, exige evitar cualquier duda razonable sobre la imparcialidad. La confianza en la justicia no se sostiene con silencios, sino con explicaciones claras. Cuando se investiga e imputa dirigentes como Tapia, el rigor debe ser doble, jurídico y ético, porque la independencia judicial no admite zonas grises. O se garantiza plenamente o se resiente. Y cuando la imparcialidad necesita aclaraciones, no es la defensa la que debe callar. Es el magistrado quien debe hablar. La República no se defiende con formalidades, se defiende con transparencia. Si no, habrá que iniciar el juicio político que se considera inevitable. Pero además el ataque es por todos lados. La Nación va contra el juez Carlos Maíquez, por el que no tengo una particular estima de ninguna manera. Maíquez es uno de los integrantes de aquella agrupación de jueces que viajó con Clarín al Lago Escondido para redactar el último informe para Luciani, lo que tenía que decir el fiscal en el fallo contra Cristina Kirchner. Ahí está AFA-Gate. Un juez festejó su cumpleaños en La Quinta. Mire, el primer destacado dice que Carlos Maíquez quedó en el ojo de la tormenta. Cuentan que festejó su último cumpleaños precisamente en ese predio a fines del año pasado. Uno de los jueces consultados por La Nación reconoció que asistió al evento. Maíquez niega que esa fiesta haya ocurrido. Y si fuera cierto, ¿cuál sería el inconveniente? No siento que sea algo por lo que deba excusarme. Otro comunicado, otra parte de la nota
de Alconada Amón. No nos hablan del 1 de noviembre, sino de una celebración en esa quinta por su cumpleaños antes del estallido del escándalo, con helicópteros de por medio e invitados utilizando los autos que luego fueron secuestrados por la justicia. Bueno, aclara Maíquez que nunca fue en helicóptero, pero luego el diario, miren cómo redacta, Alconada Amón. Fuentes consultadas indicaron que el mal tiempo impidió los vuelos durante esa jornada. Si consultaron fuentes que les dijeron los vuelos no se hicieron si los hubieran pensado porque había mal tiempo. ¿Por qué ponen que no se sabe si había helicópteros o no había? Y hasta el momento no surge del expediente una constancia documental que vincule los más de 60 vuelos. No hay una constancia judicial, no hay nada, no tienen absolutamente nada, pero se despachan con este tipo de periodismo que es auténticamente una vergüenza. Gregorio Dalbón le dice, Hugo Alconada Amón publicó hoy una nota de tapa en La Nación sobre mis clientes. La leí entera, con lápiz en mano, y no me voy a quedar callado. Empecemos por el principio. Les voy diciendo que tiene toda la razón y todavía no leí esto que recién puedo descubrir con ustedes en pantalla. El título habla de la quinta atribuida a Tobillino, atribuida. La propia nota reconoce que la propiedad figura a nombre de un monotributista y su madre jubilada. No hay sentencia, no hay condena, no hay una sola prueba judicial, ninguna. Atribuida no es probada. En periodismo esa diferencia importa, en derecho es todo. Ahora los helicópteros, porque acá la nota se cae sola. Alconada Amón los mete con toda la carga dramática posible. Helicópteros, autos de colección, champagne. La imagen es perfecta para una tapa. El problema, párrafos después, en la misma nota, el mismo autor, aclara que el mal tiempo impidió los vuelos de ese día. El periodista destruye su elemento más impactante dentro de su propia nota, sí. Lo del Alconada Amón, recordado por aquella presentación judicial en el tema Oil, inolvidable, el mayor papelón que haya vivido un periodista que ha publicado una información que hace mucho daño, que determinó que los dueños de C5N, Cristóbal López y Fabián de Sousa, fueran presos 2 años. Un ataque brutal cuando se presentó ante el juez. El doctor Veraldi, el abogado defensor, destruyó cada uno de los elementos. Así estamos, esto es lo que se está haciendo como periodismo hoy día en la República Argentina. Bueno, esto es de último momento, paro del fútbol. El fútbol no va a jugarse 5, 6, 7 y 8 de marzo. De lo que están hartos, por supuesto, es de la mafia de Clarín. Arca se convirtió en el motivo principal por el ataque, por la acusación, sin ninguna prueba, sin haber declarado nadie, prohibiendo la salida de los dirigentes y luego apeándose de la misma. Vamos a hablar de lo que está pasando en la República Argentina. Tan grave como esto que les estamos diciendo, porque esto del periodismo tiene que ver profundamente con los males de la República. Vamos a empezar con las fábricas chinas. ¿Sabe por qué? Porque las fábricas chinas, mírelas, fabricando las gomas que ahora no fabrica FATE, son la causa fundamental de lo que está sucediendo con los trabajadores, casi 1000 de FATE, 920 más toda la familia de los trabajos indirectos. Este es el trabajo de los obreros chinos. Ahí está la explicación de por qué FATE tuvo que cerrar, porque se abrieron las importaciones indiscriminadamente. Así que usted tiene obreros y robots de China, ahí los tiene, trabajando y ganando su salario, y a los empleados de FATE saltando el alambrado para meterse en la fábrica que les ha robado su trabajo. La pantalla partida es un documento excepcional, gracias al equipo de producción y a Nicolás Ona, nuestro director, porque así podemos comparar trabajo de China, falta de trabajo en la República Argentina. Salarios para los chinos, falta de salarios, despidos para los argentinos. Mire, ámbito financiero, acompáñeme porque esto es relevante. Ámbito financiero dice que la deuda bruta aumentó en enero a 460.000 millones de dólares. Esta es la deuda
de la Argentina hoy día, la deuda bruta de la Argentina. Nosotros se lo habíamos adelantado, gracias a lo que el CEPA nos había hecho llegar. Concordancia total con las cifras. 460.000 millones. El incremento mensual en enero fue de 5.867 millones. ¿Y se llama un presidente, Milei? ¿Y se llama un ministro de Economía, este fugador serial, como muchas veces lo llamó Milei? Mire las reservas que hay para afrontar esta deuda. Menos 3.000 millones, la fuente CEPA en base al Banco Central. Menos 3.000 millones las reservas internacionales netas. ¿Usted se da cuenta a dónde hemos llegado? Se deben 460.000 millones argentinos y argentinas. Y hay 3.000 millones de déficit. ¿Cómo se paga esto? Bueno, se paga cediendo todo lo que en estos momentos el gobierno está haciendo. Se paga con reforma laboral. Se paga con la traición al obrero argentino. Se paga con lo que no reciben los jubilados. Se paga con el ataque a las personas con discapacidad. Se ataca con los científicos teniendo que irse otra vez del país. Se ataca con toda la tecnología en retroceso en la República Argentina, porque la tecnología tiene que ser la de ellos y porque todo tiene que ser la de ellos, y cuando decimos ellos estamos hablando de muchos países, de los cuales China es uno de ellos, pero no el que presiona a la Argentina, no el que le dice qué es lo que tiene que hacer. Eso viene de otro lado. A ver ahora qué tipo de dirigentes del país son los que ordenan el estado de cosas que tenemos. Vamos a ir con Bullrich. Usted va a ver lo que dice en 2001 y en 2026. El mismo furcio o el mismo acto fallido es con la manera de perder empleo que se hace una reforma laboral. De 6 meses hay 100.000 desempleados más en el país. Esa reforma laboral todavía está en marcha. ¿Usted la va a utilizar? Y si la va a utilizar, ¿cómo se genera empleo en la Argentina? Este instrumento, como todos el acompañamiento del área económica, como todos los elementos de concertación con los trabajadores, todo junto hace a la posibilidad de bajar los índices de empleo, Pueden desaparecer, pueden desaparecer algunas empresas, pero nacen otras. Y el empleo en su totalidad hoy ha bajado en la Argentina. Y también ha bajado la pobreza. Muchísimas gracias. Mire la noticia web. Esta noticia es muy importante. Los juicios laborales pasarán a resolverse en un fuero porteño que todavía no existe. Esta es una de las calamidades más graves de toda la historia jurídica de la República Argentina. Temas, casos, causas de fueros nacionales que van a ser resueltos en la ciudad de Buenos Aires. Un ataque además a los empleados judiciales de todo el país. Hoy la Justicia Nacional cuenta con 80 juzgados de primera instancia, con 10 salas integradas por 3 camaristas cada uno. La intención oficial es reemplazar ese esquema por 10 jueces y 2 salas laborales en la ciudad, surgidas de concursos express para que prometen cerrarse en menos de 6 meses. Mire lo que dice la jueza María Elena López. Pertenezco a un fuero, que es el Fuero Nacional del Trabajo, soy jueza de trabajo, que es un fuero con mucha historia, que ha sido creado hace más de 80 años, que tiene una mirada siempre dentro del marco de lo que es el sistema institucional y constitucional, al que directamente se le ha dicho que no va a intervenir más en estos temas laborales. Eso tiene una gravedad institucional enorme. Hay un acuerdo de la política por el cual 2 poderes del Estado han decidido que el tercer poder, que es el contrapoder, es el que controla, es el que analiza la Constitución, no exista más. Como le pasó al juez Amarante con todos los demás jueces seguramente llamándole y diciéndole estás haciendo un disparate, te estás quemando. Ahora lo mismo ocurre con lo que es la decisión de traer a la ciudad todos los casos. Mire los empleados judiciales. Por supuesto, están también quitándole trabajo a ellos. Y ahí está la manifestación. Mire cuánta gente. Realmente es un dolor muy grave, pero sobre todo es un atentado contra la justicia porque Milei quiere sus jueces propios, elegidos de apuro para que resuelvan todo lo que tenga que ver con la justicia laboral. Es inadmisible, es inexplicable que esto pueda pasarle a la Argentina. Todo esto fue la movida de hoy de mañana.
los empleados judiciales de pie y seguramente van a seguir así, porque el gobierno no va a echar atrás, porque, por supuesto, el andamiaje mediático quiere que las cosas sean así, porque son los que normalmente han manejado la justicia. Ya manejan Comodoro Pi, quieren manejar también el fuero laboral. Mire esta fotografía, que es elocuente mientras estamos viendo la movida de los empleados judiciales. Esto tiene que ver con la reforma laboral. Mire cómo es en el continente. Eso en rojo, donde dice 12, son las horas de trabajo de la reforma laboral. En el resto de América, 8 y 10 horas. En la Argentina, 12 horas. Alejandro Boero dice: ¿cómo es que se van a pagar, además, menos indemnizaciones? Escuche a nuestro colega porque esto es muy importante. Trabajador con 10 años de antigüedad, sueldo total con horas extras, 1 millón de pesos. Sueldo básico, 800.000 pesos. Antes la indemnización se calculaba sobre todo lo que cobrabas. Resultado, 10 sueldos, 10 millones de pesos. Ahora se excluye aguinaldo, bonos, comisiones, premios, propinas. La base baja. Resultado, 8 millones. 2 millones menos. ¿Se entiende? 2 millones menos de diferencia con esta reforma laboral sería lo que estarían perdiendo los trabajadores. Pero hay más. La indemnización podrá pagarse en cuotas y se crea un fondo obligatorio donde el empleador aporta un 3% para cubrir futuros despidos. Entonces la pregunta es simple. Si despedir cuesta menos, ¿va a haber más estabilidad o va a haber más despidos? Por esto y por todo lo que sabemos de la reforma criminal del régimen que representa Milei a nombre de las corporaciones, la CGT, y esto es de último momento, anuncia una movilización mañana en apoyo y solidaridad con el gremio de judiciales y en defensa de todos los trabajadores de la Argentina. Nos movemos al Palacio de Tribunales. Esto será mañana a las 11:30 de la mañana. Es que es atroz lo que están haciendo, lo que van a pergeñar ahora este viernes. Parece mentira que nos puedan hacer tanto daño, que atropellen la dignidad de los trabajadores de esta manera, que cambien toda la historia de logros del trabajo del laburante en la República Argentina por este dominio oprobioso que establecen la Asociación Empresaria Argentina y todos los factores de poder en la República. Insisto, esto es muy importante. Mañana a las 11:30, movilización de la CGT en defensa de todos los trabajadores de la Argentina. En este caso, directamente en solidaridad con los empleados judiciales. Una sonrisa, por favor, nos hace falta, como viene el programa. Los Simpson, no hay plata, mire cómo lo dicen. Sí, naturalmente no puedo pagarle mucho porque estoy corto de efectivo. Fue extraordinario el debut de 11:11 en AR12. Jueves y viernes, 2 programas que nos entusiasman muchísimo para escuchar más voces, para tener más opiniones, para que nos ayuden a pensar mejor, a entender más y a luchar siempre, que de eso se trata. La bienvenida a 11:11 que le dieron en YouTube, había tantos miles que aquí mismo, en el canal, se generaba un asombro muy pero muy feliz. De ese programa, del segundo, quiero rescatar a Kelly Olmos, que dio varias explicaciones de una sustancia que marca lo que el programa puede permitir, hablando con tranquilidad, con respeto, considerando a las personas que saben y que entienden para que le puedan explicar a la gente. Kelly Olmos habló de la timba atroz que van a hacer con ese dinero de la FAL, de ese fondo inventado para meter mano, para poner en el mercado la plata de los trabajadores. Yo no quiero ser mal pensado, pero si uno escucha esta plata se va a empezar a poner en un fondo que van a manejar capitales privados y que se va a usar la liquidez de las empresas, a mí me suena demasiado a Toto Caputo diciendo: a mí me falta verde, denme verde para poder manejar. La realidad es que este modelo económico está en una crisis muy grave, que lo vemos con el cierre, sobre todo de empresas fabriles. Dicen que hay 30.000 empresas en riesgo de cierre en la actualidad. Entonces,
cada vez que ellos ajustan, están generando cada vez más una recaudación que va cayendo, porque el ajuste hace que los impuestos se retraigan, ¿no es cierto? Entonces necesitan mayores fuentes de financiamiento no genuino. Todo lo que hay que hacer es dar trabajo y salario, y se mueve sola la rueda. Vivir con lo nuestro, Aldo Ferrer. Vivir con lo nuestro. Hasta el 2015 se hizo así. Y el país vivió una etapa de felicidad en los sectores medios y los vulnerables, en la concreción de muchísimos derechos, cientos de derechos, que aparecieron a favor de una idea en la que el otro importa. Lo colectivo es la gran ilusión, no la ilusión personal, la que se lleva a cabo para uno mismo, para uno solo, sin el otro, sin lo colectivo. Esto es lo que marca lo que vamos a escuchar de Axel Kicillof. La falsa premisa de que no hay contrataciones porque es difícil despedir, por ejemplo. Entonces facilita los despidos y los abarata. Tenemos 270.000 despidos con la ley de hoy. Entonces, ¿de qué carajo están hablando? No tiene nada que ver con lo que pasa. Y facilitar los despidos no acelera las contrataciones. Y no hay contrataciones porque hay un programa económico horrible, porque con estas mismas leyes laborales que hay hoy, nosotros tuvimos muchas mejores condiciones de trabajo, mucho más empleo. O sea que claramente lo que queda a la vista que no es un problema de la normativa laboral. No me da ningún trabajo, sino que me da un enorme gusto saludar a todos los amigos que nos están siguiendo a través de YouTube, en la República Argentina y también fuera del país. Nos da tanto placer, nos ayuda, nos entusiasma, nos da coraje. Así que muchas gracias a todos los que nos están acompañando en este momento. Y sepan que nos pueden seguir también a través de Página 12. Usted tiene Página 12, abrió Página 12 y se encuentra con el lugarcito ahí arriba de AR12. Hace clic y está mirando televisión. También lo puede hacer con Radio 750. Volvemos siempre con una inmensa gratitud a YouTube y a Página 12, por supuesto. Hubo algo que diera a Patricia Bullrich la posibilidad de hablar con alguna seriedad. Parecería que no, porque cuando le preguntaron qué había obrado para que hubiera tanta traición en dar quórum y en la votación contra el pueblo a favor de la reforma criminal, la única explicación que dio Bullrich es esta. La intención, cuando hablan de coimas o quieren dar a entender de que hubo coimas que quisieron torcer voluntades en ese sentido. Ya lo intentaron, lo vienen intentando desde el año 2000, lo intentaron en ese momento, luego lo intentaron cada vez que hay una ley que ellos no la pueden ganar por los votos, intentan dos mecanismos: decir que esa ley tuvo coimas y decir que nos vamos en helicóptero. Esta ley no tuvo coimas, es todo mentira, son inventos de aquellos que tienen, lamentablemente, para el país, una fórmula presidencial que fue condenada, Vudú y Cristina Fernández de Kirchner. Y en segundo lugar, dicen que nos vamos en helicóptero. Y saben perfectamente que este gobierno ha ganado las elecciones y ha logrado algo muy importante, que es lograr la estabilidad que hoy los argentinos defienden con tanta fuerza. Era el mismo énfasis que para negar la Banelco, por supuesto, es Bullrich. Rodolfo Aguiar responde, el hombre de ATE. El Congreso se llenó de terians que se autoperciben ratas y votaron la ley. Nobleza obliga. Hay que ver la foto también. El presidente Milei tenía razón, el Parlamento es un nido en el que hay bastantes ratas. Si piensan que eliminando el artículo 44 de los traidores van a lavar sus culpas, se equivocan. Son unos irresponsables que legislan al margen de la Constitución. Se llenaron la boca hablando de la crisis del mercado de trabajo, pero no están solucionando nada con esta reforma. Lo empeoran todo. Es una ley que no va a crear un solo puesto nuevo.
El FAL hiere de muerte al ANSES. De nuevo abren las puertas para la privatización del sistema previsional. Quieren volver a timbear con las AFJP. Sepan que están poniendo en riesgo la paz social. Lo que está en juego es nuestra dignidad. No esperen que los trabajadores nos resignemos. La próxima semana de nuevo los vamos a ir a buscar al Congreso y va a llegar el día que con huelga y movilización los vamos a frenar. Y después la fotografía, la idea, la animación que acompaña la idea de Rodolfo Aguiar. Sí, hay ratas ahí, tal como lo decía Milei. ¿Se acuerda? Y que por la lógica del sistema electoral todavía no tenga esa representación en ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados o que es el Congreso de la Nación. Acertó, señor. Bien para Milei, una para el lado de Milei, una para el lado de la verdad, según las palabras bien empleadas por Rodolfo Aguiar. Pero también para que esto sucediese, tenía que darse la traición. No hay neoliberalismo sin traición, como dice mi admirado colega Gustavo Campana. No hay neoliberalismo sin traición. Siempre tiene que aparecer en el camino un traidor, un corrupto, un cueider. Ya lo sabemos cómo se dan estas cosas. Un abanelco, eso que pasaba por alto recién, Patricia Bullrich. Vanessa Seeley habló muy, pero muy bien sobre los traidores. La traición que hicieron los salteños que vinieron a dar quórum. O misioneros al pueblo de Andresito, o esos tucumanos. Y no estoy hablando de ningún tucumano, ningún salteño, ningún catamarqueño de La Libertad Avanza. Porque eso es honestidad intelectual. Ustedes quieren castigar al trabajador y la trabajadora argentina. Pero los peronistas tienen un mandato. Los peronistas tienen un mandato. Esos, los que chorean son los peronistas que a vos te gustan. No los que estamos en este bloque. Los que a vos te gustan son los que se sentaron en el medio y te dieron quórum. Esos son los chorros. Esos son los chorros. Qué bien. Vamos a escuchar dos testimonios que le van a provocar un cierto asombro. Uno es de Bernardo Biela, es cordobés, despotrica contra la ley. Escúchelo, pero la va a votar a favor. Claro, ponerle modernización laboral a esta ley es una burla. Me hace acordar a otro gobierno que quisieron ponerle democratización judicial a otro proyecto. Lo que sí me deja tranquilo que en Senado se sacaron un sinnúmero de artículos que lamentablemente ensobrecían este proyecto. Lo que no entiendo tampoco es cómo hasta el día de hoy, hasta hace 2 minutos, por las redes y los medios, algunos legisladores nacionales oficialistas y algunos funcionarios de primera línea oficialistas siguen queriendo defender este proyecto. Es muy gracioso, ¿no? El señor votó a favor de la reforma laboral. Quiere otra prueba de esas rarísimas que trabajando periodísticamente con un muy buen equipo de producción podemos encontrar. Aquí está Karina Moureira. Hasta llora esta mujer por la reforma criminal, pero la vota. Estamos a tiempo de poder cambiar algo en este país. Y en nombre de todos mis colegas y la gente que está afuera, pensemos en lo mejor que podamos hacer por ellos y por los trabajadores. Siempre hay tiempo de mejorar, siempre. Realmente me emociona porque no he dejado la piel de periodista y veo a muchos de mis colegas afuera y no me gustaría volver a cubrir represiones como la he cubierto. Bueno, la señora también votó a favor. ¿Qué es esto, no? Y piense que hubo muchos que trataban de explicar que la reforma es criminal, pero que la votaban a favor. Entonces, ¿por qué? Esta mujer lloraba, la empujaba a su conciencia, le daba vergüenza
Tendría que cenar en su casa con alguien, algún hijo que le reprochaba, ¿cómo hiciste esto, mamá? Yo soy un laburante, estoy buscando laburo. Tenemos a tío que se quedó sin trabajo y así sucesivamente, porque en todas las familias pasa esto. Pobre mujer. Volvamos a Vanessa Seeley, que fue brillante figura en la reunión, en la convocatoria de la semana pasada. En este caso, cita algo del año 2000, ese año del que hablaba recién este personaje increíble que es Patricia Bullrich. Pero en este caso, Vanessa Seeley cita algo que decía Cristina Fernández. Voy a traer acá un extracto del discurso de Cristina Fernández de Kirchner cuando se votó la ley Banelco en el año 2000. Cuando el hombre común, decía Cristina, cuando el hombre común esté sentado frente al televisor y vea que todos dicen lo mismo y que él sigue, o sea, todos dicen lo mismo, ¿no? Que va a generar empleo, que esto, que los sindicalistas son malos, que esto, que los abusos, que los juicios laborales, ¿no? Todos repiten lo mismo. Pero el hombre común vea que todos dicen lo mismo y que él sigue con el problema de la desocupación, de la falta de empleo alternativo y la inseguridad, se puede llegar a presentar una situación a la que le tengo temor, decía Cristina, que los mismos que hablaron de las burocracias sindicales, que existen, por cierto, comiencen a hablar de las burocracias políticas. La casta. ¿Le suena? Nadie va a aceptar este destino que lo condena a la miseria. Y ahí cuando el pueblo se decida volver, vamos a ver los dirigentes que estamos dispuestos, sí, también a ocupar una celda en función de la felicidad del pueblo. Muchas gracias. Pero, lamentablemente, hay quienes se olvidan de aquello del 2001. Y me dice que ellos no ven otra solución que la renuncia. Como estaban las cosas, no había más nada que hacer. Desde lo personal y desde lo institucional. Después de la renuncia, yo lo sentí al doctor de la Rúa aliviado. Es mejor el renunciamiento y que el país siga adelante. Por eso mi renuncia, yo digo, para preservar las instituciones, de modo que se den los reemplazos. Luego esto se toma como símbolo. En el 2009, volviendo a Cristina Fernández de Kirchner, ella defendía la idea de que la flexibilización es un cuento, lo vuelven a hacer. En todas las épocas hablan de lo mismo, flexibilización, modernización, pero es nada más que poder preparar mejor el garrote para pegarle al trabajador. Una Argentina en que la flexibilización laboral, la precarización del trabajo era exhibida como una virtud y como una medida de gobierno, sí. Vivimos un tiempo en el cual había que convencer a los trabajadores que tenían que renunciar a derechos, que no podían tener más garantías, que no podían tener mejor salario y que esa era la condición para volver a recuperar el trabajo perdido. Todos los argentinos sabemos que no hay mejor lucha para conseguir mejores puestos de trabajo que lograr régimen de pleno empleo, una Argentina de pleno empleo. Pero mire, sabe que también en paralelo nace una esperanza, porque esta rebelión
íntima de cada trabajador, esta sensación de estafa que nos habita, será una herramienta para que en el 2027 las cosas cambien. Y cuando cambien, así como pasó con la ANSES, que se convirtió en AFJP, pero un día volvieron los que volvieron y volvió el Estado para beneficio de todos los jubilados de la República Argentina y de todos los trabajadores. De la misma manera, esta reforma criminal, llamada laboral, impulsa un sentimiento que nos va a llevar a luchar contra ella, que será seguramente un elemento muy importante para la batalla electoral del 2027. Y cuando vuelvan, lo dice mejor Germán Martínez. Y les aseguro una cosa, presidente. Les aseguro que cuando sumamos nuevamente el gobierno de la Nación, esta ley va a ser derogada inmediatamente. Gracias, presidente. Porque alguna vez se tiene que terminar esto que sostiene desde la falta de argumentación total, absoluta, al personaje que es Milei. Ley de reforma laboral. Totalmente ¿A favor o en contra? Totalmente de acuerdo con las ideas del presidente Javier Milei, que van a transformar a Argentina y llevarla grande nuevamente. Tanto por los pibes y la juventud, que están haciendo un esfuerzo gigante de primera sección electoral, y para llevar a cabo y terminar con toda la ignorancia del feminismo, el comunismo que dejó décadas durante años en Argentina. Bueno, ¿Pero tiene que ver el feminismo con la reforma laboral? ¿Cuánto a la ley? ¿Cuánto a la ley? ¿Vos crees que beneficia al trabajador? Por supuesto. Antes te tenían, ¿En qué aspectos? Antes te tenían 3 meses y te sacaban a la mierda. Antes te tenían 3 meses y te sacaban. Ahora 6. Ernesto, inolvidable y querido profesor, caminaba por el aula y decía: el único enemigo invencible que van a encontrar en la vida es la imbecilidad, la idiotez. Contra eso es muy difícil luchar, decía. Y bueno, cuando uno va adelante, lo vamos a hacer con una película que se llama Enemigo. ¿La vio? Es interesante porque de ahí vamos a tomar cómo es que las dictaduras dominan. Como sucede ahora, estamos dentro de la dictadura, no militar, sino del mismo poder cívico que era parte de la dictadura militar de 1976. Control. It's all about control. Every dictatorship has one obsession, and that's it. So in ancient Rome, they gave the people bread and circuses. They kept the populace busy with entertainment. But other dictatorships use other strategies to control ideas, the knowledge. How do they do that? Lower education. They limit culture, censor information. They censor any means of individual expression. And it's important to remember this, that this is a pattern that repeats itself throughout history. Sí, se repite. No es necesario una dictadura formal como la que hemos concebido siempre, aquella militar, sangrienta y asesina. Basta con tener este dominio radical que han conseguido en algunos países, en forma especial en la Argentina. A nosotros nos gusta darles la batalla, pero siempre buscando la argumentación, junto a ustedes. No se puede defraudar la necesidad de demostrar aquello que se dice, o por lo menos intentarlo. Cuando decimos que Bullrich es una mujer incoherente, mentirosa, y que ha protegido a criminales, y no estamos hablando de ninguna época pretérita, estamos hablando del presente, lo podemos fundamentar de esta manera. Mire, va a haber a Bullrich en 2022, otro gobierno, visitando Firestone, porque había un paro, estaba pidiendo que la fábrica abra y va a jugársela con los trabajadores. 2022. Ahora vamos a verla también, acto seguido, hoy, cuando no va a FATE, en las mismas circunstancias. Aquí frente a la fábrica de Firestone. Esta fábrica está completamente cerrada, como su fábrica internacional que se llama Bridgestones. Esta fábrica hace años y años y años que está en la Argentina.
¿A ustedes les parece que hoy tengamos 3 fábricas de neumáticos cerradas, la industria automotriz sin cubiertas, los argentinos sin cubiertas por no poder llegar a un acuerdo? Porque hay un grupo de sindicalistas que llevan las cosas al cierre de la empresa, al cierre de la fuente de trabajo. Allí estaba, defendiendo a los trabajadores. ¿Por qué no va ahora a FATE? ¿Por qué no hace una visita a FATE? En la misma circunstancia. Bullrich decía defender a la industria en la pandemia, cuando todo era bastante más difícil. ¿Y ahora qué pasa? Lo que pasa es que el país se ha dedicado a importar y a tomar deuda. 460.000 millones de dólares, de los cuales casi 100.000 fueron tomados nada más que por Milei y 200.000 por Macri. Y lo anterior venía de los tiempos de Cavallo. Durante el kirchnerismo se pagó el 60%, se disminuyó la deuda entre el 40 y el 60% y solo quedó el famoso 7% de los buitres a los que después le pagó Macri tal como ellos querían. Esta es la trampa dentro de la que vive la Argentina. En ese contexto, en ese marco, es bueno saber cómo las deudas aumentan también por lo que se importa y por lo que se exporta. Mire lo que ocurre con un país que vive de las importaciones. ¿Cómo va? ¿Cómo late su economía? Pero si uno dice, bueno, suponete hagamos el ejercicio teórico de abrir la economía argentina en su conjunto, yo creo que podría sobrevivir el 15-20% total del empleo que tiene Argentina. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo muy extraño, que lo estamos empezando a entender y empezando a comprender, que es el mundo donde la globalización terminó siendo un tiro en el pie para Occidente. Porque Marco China, Rubio. Claro, Marco Rubio en Múnich. Claro, digo, porque China se está comiendo crudo al mundo. Entonces el balance hace que sea difícil pensar de dónde va a encontrar trabajo esa gente que hoy probablemente está yendo a la economía informal, a lo que los economistas denominamos sectores de refugio, que son típicamente monotributistas, servicios personales, apps, rebusques. Pero ¿sabe lo que impulsa más todavía? El horror económico, tomando aquel título inolvidable del libro de Vivian Forrester. Las importaciones argentinas se dedican a los bienes de capital, es decir, todo aquello que permite el trabajo en la Argentina. Eso bajó. Los bienes de consumo son los que se van para arriba. Bienes intermedios para abajo, el 23. Vehículos, 106. Se va para arriba. La fuente es el INDEC. Mire la relación con China. También esto es ilustrativo. Exportaciones, es decir, lo que Argentina le vende, 414 millones. Importaciones, 1.436 millones. El saldo, 1.022 millones. Desde septiembre, China es el socio comercial número 1 y hoy representa el 18,8% del total de intercambio comercial argentino. Cultura, turismo, industria, metalurgia, servicios, construcción. Está todo detonado. No es culpa de ustedes, ¿eh? Cada vez que vienen gobiernos antiproducción, antiempleo, antiindustria y por tanto, perdonen, vendepatria, siempre le echan la culpa al laburante. No es porque ustedes son malos empresarios, loco. Que no les hagan creer eso. Pero ¿cómo vamos a cerrar empresas o sectores enteros? Textil, juguete, plástico, metalmecánica y ahora también turismo, gastronomía. Además de hacer tipo de cambio poco competitivo, abre las importaciones. En un momento donde todo el mundo está proteccionista, es un corso a contramano lo que está haciendo. El que tiene es un corso a contramano el personaje. La actividad metalúrgica está totalmente en crisis. En lo interanual bajó el 6%. El uso de la capacidad instalada en la actividad metalúrgica, 40%, 40,6%. Hay 60 máquinas de cada 100 que no trabajan. Pero son invencibles. Mire lo que le dijo a Berkovich, uno de Puyaro. Otro. Mire lo que le dijo. Una emblemática de Santa Fe que cerró, le nombro Essen, la fábrica de ollas, que está desde cuándo, desde hace como 50 años haciendo las mejores ollas de la Argentina, que toda la familia quería tener, una Essen. Bueno, gobierno la rompió. Pero de nuevo, no, por favor, no, sí.
No, te voy a explicar por qué. Porque la gente ahora se pasa a las freidoras de aire, hay otra tendencia de consumo. No lo minimicen, es como querer defender al blockbuster. No existe más el blockbuster, hoy usa la aplicación de Netflix. Entonces no podés mentir de una manera tan burda diciendo, porque si la gente no compra Essen, porque no tiene competencia Essen en Argentina, está claro, es la número 1. Bueno, la política online. Cierra la fábrica de alfajores cordobeses La Paila y culpan a Milei por las... Y si no, ¿a qué otro? A Caputo, a los dos, a los medios que impulsaron toda la vida este tipo de modelo económico. No se olvide que estos están en manos de la Asociación Empresaria Argentina, Sociedad Rural, que no quiere industria, quiere campo, quiere soja, quiere vacas, pero de ninguna manera actividad industrial, que es la que da trabajo, la que permite que las ciudades sean ese andar incesante de miles de trabajadores que van, vienen, cuando tienen trabajo, cuando lo tuvieron, así era la vida. Mira ahora gestión sindical. Granja Tres Arroyos, otro gigante que analiza los pasos de FATE y que podría cerrar. Está en camino de eso. Y ahora mira el diario AR, los lácteos Verónica, denunciando el cierre de 3 plantas y los trabajadores lamentándose de la medida. ¿Cómo no va a querer llorar Billo toda esta muchachada si sabemos lo que es todo esto? Por eso le pedimos a Espiñeira, por favor, venga a Lehman y a las otras plantas, Suardi, Totoras. Lo vamos a apoyar, vamos a reactivar esto. Es una fuente de trabajo. Nos abandonaron por completo. Nadie viene a dar la cara. Nadie. Estamos solos, abandonados. Así estamos. Y queremos salir adelante. Eso es lo que queremos. Por eso estamos todos juntos. Tenemos una familia que mantener. Eso pasa. Queremos laburar, no hay materia prima, pero queremos trabajar. Y queremos cobrar el sueldo digno que nos ganamos. Eso es Lácteos Verónica. Esa es la dignidad del trabajador. Infobae cuenta cómo la fábrica Stellantis de la Peugeot y Fiat ha cortado víveres hasta el mes de marzo. Vamos a ver después cómo vuelve. Quiera Dios que sí, por el laburante, que sí, que puedan continuar. Las concesionarias en enero, mire lo que vendieron, cómo viene la enorme dificultad. El doble de importados se vendieron, 24 a 12.000, 22.000 a 12.000. 22.000 importados, 12.000 nacionales. Mire ahora la capacidad instalada de la industria automotriz. 70 máquinas de cada 100 no trabajan. El uso de la capacidad instalada al 31,2%. ¿Sabe cómo vamos a andar dentro de poco? Así como viene la industria automotriz, como los picapiedras. Buena vibra. Estoy hablando en realidad de Marilina Bertoldi, que dijo una cosa muy importante en ese festival. La escuchamos y después con su música nos despedimos. Marilina. Hace 6 años que vengo todos los años a este festival. Y hay algo que puedo decir respecto a estos años que pasaron. Cada vez que vengo, tenemos menos derechos. Bien, Marilina, y con esa música nos estamos despidiendo. Gracias, Juan Manuel Frías en la producción ejecutiva, Darío Velleira en la idea general, también una entrega extraordinaria, Nicolás Ona, pero sobre todo al hombre de las manos maestras, grandioso trabajo con 11-11. Yo no sé cómo se hace para manejar 6 personas. Cada uno que hablaba aparecía en el momento exacto. ¿Cómo lo hace? Me preguntaba. Bueno, yo tendría que saberlo. Al fin de cuentas, quien lleva adelante el programa ahora. Gianluca Ona dando vueltas aquí. Está llegando Analía Argento, esa la veo. Ariel Sarraute, flaco, ¿dónde estás? Atrás de la cámara, como siempre. La operadora de Graf, Cecilia Lafuente. Ceci, gracias. Lucas Andreozzi en el sonido, Ricky Guzmán en las animaciones y Silvana Karina Huasca en lo que es la estética del programa. Analía Argento, Eduardo Martínez y Coti Viñas. Periodismo con opinión. Y después 11-11. Me voy a casa a verlo, no me lo quiero perder. Los acompañaré seguramente. Hasta mañana, si Dios quiere.